realidad von Lier lo dijo muy en serio, no lo dijo como crítica, lo dijo como algo importante. O sea, el delincuente tiene que saber cuáles son sus derechos, así como los demás profesionales tienen sus derechos, podemos hacer un estatuto del trabajador, pues también el delincuente tiene que tener su estatuto, digamos. Y el Código Penal es el estatuto del delincuente. Ustedes saben perfectamente en que los delincuentes profesionales conocen sus derechos, mucho mejor que la gente que no se dedica a delinquir. Ellos sí conocen las penas que les pueden tocar, ¿verdad? Todos los mecanismos que les pueden beneficiar, por lo menos en el sector de delincuencia que les corresponde, cada uno se especializa también, ¿no? Entonces, estos son sus derechos. Esta es la pena que puede tocarte, por ahí puedes tener condena condicional, por aquí no sé qué, tienes permiso penitenciario, en fin, estos son los derechos que tiene el delincuente. La preocupación no era, por lo tanto, la víctima, sino más bien proteger al delincuente. Cuando aparece la escuela positiva italiana, en la última parte del siglo XIX, después su influencia se extiende a lo largo de todo el mundo, se reacciona frente a esta idea. Y se dice, esto no puede ser que solo estemos preocupados por proteger al delincuente. También tenemos que pensar en las víctimas. En primer lugar, tenemos que pensar en proteger a la sociedad. Por eso el planteamiento de la escuela positiva es un planteamiento de lucha contra el delito, de defensa social, como después se diría. Y empieza entonces la preocupación por la eficacia en la lucha contra el delito y contra el delincuente incluso, ¿no? Fíjense ustedes que esta evolución tiene que ver también con la evolución política general. La escuela clásica se basaba en los principios del liberalismo clásico. A mediados del siglo XIX, el liberalismo clásico se va imponiendo en los Estados europeos, en otros países, pero también empiezan a verse los problemas que genera ese liberalismo en el mundo del trabajo, al presentarse todos los problemas que generó la creación del proletariado industrial. Y entonces viene pues toda la teoría marxista a mediados del siglo XIX, una teoría que ataca al Estado liberal, ese Estado liberal que se está empezando a imponer, entonces ese Estado es atacado entonces por la filosofía marxista, diciendo ese Estado no se preocupa de proteger a los débiles, deja libre el juego a las fuerzas sociales, con lo cual siempre triunfará el más fuerte. Pero los trabajadores necesitan protección. Necesitamos un Estado fuerte que proteja a los trabajadores, no un Estado que se limita a ser árbitro y que nunca toma partido a favor de ninguna de las fuerzas sociales. No, necesitamos un Estado que se ponga a favor de los débiles. Y ese Estado no puede ser un Estado no intervencionista, tendrá que ser un Estado intervencionista, un Estado fuerte, autoritario. Entonces el marxismo desarrolla una teoría que conduce a la revolución soviética, a la dictadura del proletariado, a estados totalitarios. Porque considera que solo un Estado totalitario puede realmente proteger debidamente a los débiles frente a los fuertes, etc. Pero no solo se produjo la revolución soviética y un Estado autoritario comunista, ¿no? También se produce la reacción fascista en los años 20 en Italia y después nacionalsocialista en Alemania en los años 30, y todas iban en la misma línea de crítica del Estado liberal y defensa de un Estado totalitario, ya se decía bien claro, ¿no? Un Estado totalitario capaz de resolver los problemas sociales que el Estado liberal no puede resolver. Pero esto tenía que tener consecuencias para la política criminal y para el derecho penal. Porque entonces la idea de que tenemos que estar solo preocupados por limitar el poder punitivo del Estado, esta idea se va abandonando, y en estas
en estas mentalidades totalitarias, se convierten en lo contrario. Lo que necesitamos es un derecho penal duro, un derecho penal que no se hace con contemplaciones aquí con los delincuentes, y que verdaderamente sirva a la protección de la sociedad, que proteja a los débiles, que son las víctimas en este momento, en el momento del delito. Bueno, evidentemente el derecho penal de la Unión Soviética pues fue un derecho penal muy duro, como fueron los derechos penales fascistas y nacionalsocialistas. Es evidente y todos sabemos a lo que se llegó en un campo y en el otro. Vino la Segunda Guerra Mundial y en Occidente triunfa la democracia. Entonces se desarrolló todo un conjunto de principios políticos que son aplicables también al derecho penal. Efectivamente se trató de reaccionar frente a la historia que había habido durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, diciendo, bueno, necesitamos un modelo de Estado que respete los derechos del ciudadano, que respete la idea del Estado de Derecho, pero al mismo tiempo que sea capaz de enfrentarse a los problemas sociales. Y por lo tanto necesitamos un Estado de Derecho social. Esta es la lección que se aprendió. Es decir, si tenemos un Estado puramente liberal, entonces fracasaremos y acabaremos en un Estado totalitario, como reacción, digamos. Si queremos evitar todo esto, tenemos que tener un modelo de Estado que resuelva todos estos problemas. Entonces la síntesis tendrá que ser un Estado de derecho, pero social. Fue en la Alemania de la posguerra, la Alemania vencida, la que tiene que darse un nuevo sistema político, la que por primera vez habla de un Estado social y democrático de derecho. La Constitución de Bonn, de la posguerra alemana, habla de ese Estado social y democrático de derecho. Como ven ustedes, la fórmula es una fórmula sintética, una síntesis: Estado de Derecho, principios liberales, limitación del poder por el derecho, pero Estado social. Un Estado que no es puramente no intervencionista, sino que interviene en una serie de campos de protección de débiles, digamos así. Trabajadores, personas mayores, enfermos, menores y también víctimas. Estado social. La verdad es que la Europa, lo que es hoy la Unión Europea, se ha caracterizado por esta unión de principios, de Estado de Derecho y Estado social. Pero también es cierto que esto ocurrió también en otros países. Ya en Estados Unidos, Roosevelt empezó con la línea del Estado social, de la seguridad social. Después ha habido una evolución que podemos comentar. Pero en los años 30 todos se dieron cuenta de que el Estado tenía que resolver problemas sociales. Esto fue bastante evidente. Pero como resultado, digamos que desde los años 50, en Occidente, el derecho penal entonces se concibe con una doble función: con la función de prevención de delitos como forma de protección de la sociedad, y yo creo que como exigencia, Estado social que tiene que proteger a la sociedad, pero al mismo tiempo con unos límites que tienen en cuenta garantías para el acusado. Es decir, dos caras aparentemente antitéticas que se tratan de combinar. Estado de Derecho, garantías para el acusado. Estado social, protección de la sociedad. Yo creo que esto se puede sintetizar en dos palabras, diciendo: en ese modelo político, el derecho penal tiene que tener una función de prevención limitada.
dos palabras solo: prevención limitada. La idea de prevención, pues, hace referencia a esa necesidad de protección de la sociedad, necesaria en un Estado social. Prevención de delitos, protección de la sociedad. Pero en un Estado de Derecho, esa protección de la sociedad, esa prevención de delitos, no se puede hacer sin límites. Lo que tiene que respetar ciertos límites, que son garantía de los ciudadanos. Entonces tenemos prevención, pero prevención sujeta a límites, prevención limitada. En un Estado totalitario, la prevención sería sin límites. En un Estado puramente liberal, pues no nos preocuparía la prevención de delitos, digamos, en modelos extremos. Entonces, en un Estado que quiere ser Estado de Derecho, pero que quiere ser Estado social, pues parece lógico que efectivamente se quieran cubrir los dos aspectos: el aspecto de prevención, pero también el aspecto de garantías y de límites. Entonces, la doctrina penal ha ido desarrollando toda una serie de límites, del jus puniendi, que se dicen, límites del jus puniendi, y que yo creo que de alguna manera se enlazan con este planteamiento político que se impuso en la segunda parte del siglo XX. Y podemos mencionar estos principios. Sin embargo, antes de hacerlo, quiero hacer una observación que me parece bastante importante en estos momentos. Y es que este planteamiento de prevención limitada, Estado social, democrático, de derecho, este planteamiento empieza a entrar en crisis en el mundo anglosajón a partir de los años 80. Cuando Reagan llega al poder, y Thatcher también llega al poder, a principios de los años 80, se empieza a desarrollar toda una nueva concepción política en el mundo anglosajón, que después fue etiquetada como neoliberalismo. Y en ese contexto, todo lo que estábamos diciendo hasta ahora empieza a entrar en crisis. La idea del Estado social ha entrado en crisis. Bueno, porque el Estado neoliberal ya no quiere saber nada del Estado social. El Estado neoliberal dice: ese Estado social es demasiado caro, no hay quien pueda pagar todas esas prestaciones del Estado, no sé qué. Que cada cual resuelva sus problemas. Se acabó con ese Estado protección, Estado social, no sé qué. No, vamos a ir de nuevo a un Estado que no tenga que asumir tantos costes, tantas funciones, Estado menos intervencionista, Estado mínimo, digamos. Es la filosofía del Estado neoliberal. Bueno, esto ha tenido, por supuesto, costes sociales importantísimos. Y pues las diferencias sociales se han desarrollado, eso está claro. Aunque también ha habido progreso económico, macroeconómico, etcétera, etcétera. Esto se ha visto no solo en el mundo anglosajón, en todo el mundo se ha visto una influencia clara de este nuevo planteamiento. Pero vamos al derecho penal y veamos las consecuencias que ha tenido. Lo curioso es que este nuevo planteamiento neoliberal no ha tenido como consecuencia un derecho penal mínimo. Esa nueva teoría del Estado mínimo no ha tenido como consecuencia un derecho penal mínimo, sino todo lo contrario. O sea, curiosamente, eso es algo que tiene que hacer reflexionar, una filosofía que considera que el Estado debe ser mínimo está defendiendo un derecho penal máximo. O sea, desde los años 80, en los Estados Unidos se ha ido desarrollando una teoría de un derecho penal duro, de mano dura. El derecho penal que ha ido subiendo penas, penas de muerte de nuevo, cadenas perpetuas. Sí, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y después esto se ha ido extendiendo en muchos otros países. No es solo una cuestión de los norteamericanos, ¿no? En otras partes se está extendiendo este planteamiento.
sea que tenemos ahora un planteamiento político neoliberal con un derecho penal duro. Estado mínimo y derecho penal máximo. Algo curioso que a mí durante bastante tiempo me traía confundido. Yo asociaba siempre Estado liberal a un derecho penal poco intervencionista, como decíamos, más bien preocupado por las garantías del acusado, etcétera, ¿no? No, pero ese nuevo neoliberalismo no va en esta línea, va en la línea de un derecho penal duro, que cada vez se preocupa menos de las garantías del individuo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es contradictorio o tiene su lógica? He llegado a la conclusión de que tiene su lógica. Como tiene que tener su lógica un proceso evolutivo tan complejo como es este. No es algo que ocurra durante 3 años por casualidad. No, es todo un proceso que está ocurriendo en todo el mundo. Ha de tener su lógica. Es evidente que la mayor parte de la delincuencia es una delincuencia producto de desigualdades sociales. Es evidente que la mayoría de los delincuentes pertenecen a clases desfavorecidas y que las diferencias sociales se reflejan multiplicadas en las prisiones. Bueno, el Estado puede tener 2 puntos de vista respecto a, digamos, los sectores sociales desfavorecidos. Un punto de vista es la de tratar de eliminar las diferencias sociales a través de un Estado social que favorezca pues la integración de los menos favorecidos, etcétera. Esta es la idea del Estado social. Pero puede haber una segunda estrategia, que es la que dice, bueno, pues lo que vamos a hacer con todos estos sectores desfavorecidos, marginados de la sociedad, es tratarlo simplemente con el derecho penal. Ya no vamos a preocuparnos de ayudarlos para que remonten, no vamos a hacer nada para ayudarles. Cuando delinquen los metemos en la cárcel, se acabó el problema. Es decir, resolver los problemas sociales a través del derecho penal. En lugar de política social, política penal. Sería el resumen exagerado, digamos, caricaturesco de la cuestión. La política penal como política social. Estados Unidos. Bueno, ustedes saben perfectamente que la mayoría de delincuentes que están en las cárceles en Estados Unidos pertenecen a minorías desfavorecidas. Negros, hispanos, están sobre representados en las cárceles norteamericanas. Estos son los sectores sociales con problemas social grave, problemas de integración. No se ha conseguido en Estados Unidos una integración perfecta de los negros, de los hispanos. No, eso no existe. Hay guetos. Esa es la realidad. Pero sí se está consiguiendo ir metiendo a muchos negros en la cárcel, muchos hispanos en la cárcel. Esto va aumentando y aumentando y aumentando, porque el número de presos se va multiplicando cada vez más. De forma exponencial. Me decía un experto en prisiones, si la evolución del aumento de presos en los Estados Unidos sigue esta línea, dentro de 50 años, habrá, no sé qué me dijo, una barbaridad, no sé si... Y al final, dentro de no sé cuántos años, habría, digamos, la mitad dentro y la mitad fuera, en este... Pero claro, tal vez sería la forma de resolver el problema de los negros, todos en la cárcel. Tenemos todos en la cárcel, salvo los negros que ya no sean negros. O sea, porque hay algunos negros que ya no son negros, porque ya son de sangre azul. Entonces ya se adaptan, hacen exactamente igual que los blancos, ¿no? Ya dejan de ser el gueto de los negros, ¿no? Entonces ya cambian, ya viven como los blancos, no sé qué, entonces ya van dejando de ser, entonces estos que ya dejan de ser, estos no, estos pueden estar fuera.
Pero los que están ahí, todos los negros, todos estos, política social, en la cárcel. Digamos. Un poco caricaturesco, esto que estoy diciendo, ¿no? Pero, en definitiva, lo que está claro es que cuando un Estado abdica de su función social, algo tiene que hacer con el problema social. ¿Y qué hace cuando las diferencias sociales se van multiplicando? Y cuando esto genera más delincuencia. Porque las diferencias sociales generan delincuencia, eso está claro. Muchas veces se dice, la pobreza genera delincuencia. Por mucho tiempo pensé que esto era así. Después me estuve fijando en que donde hay más delincuencia es en países muy desarrollados. Entonces uno dice, a medida que los países se van desarrollando, van teniendo más delincuencia cada vez. Eso no cuadra muy bien con la idea de que la delincuencia viene de la pobreza. Los países más pobres del mundo no son los que tienen más delincuencia. Haití no es el país que tiene más delincuencia del mundo. Países africanos no son los que tienen más delincuencia del mundo. Entonces, los países se van desarrollando y van teniendo también más delincuencia. Todo crece, ¿no?, en los países desarrollados. Entonces la delincuencia también crece. ¿Cómo es posible esto? Bueno, es posible porque en estos países hay desarrollo económico, pero hay también más frustración en los desfavorecidos. Porque los desfavorecidos ven a los que tienen dinero, que pueden hacer muchas cosas que ellos no pueden hacer. Ellos no pueden tener esas casas, no pueden tener estos automóviles, no pueden hacer esto y lo otro. Sin embargo, están viviendo al lado. Esto genera la frustración, que se traduce en muchos casos en delincuencia. Si todos fueran pobres, no habría esta sensación de frustración. En un país en que todos son pobres, pues eso no ocurre. Pero cuando hay unos millonarios aquí y unos desgraciados aquí, los desgraciados pues tienen una tendencia, algunos, no todos, a decir, pues yo también quiero ser millonario. Y esa es la cuestión, ¿no? Entonces, o resolvemos este problema social, o si no lo resolvemos, pues tenemos que ir al derecho penal. Al derecho penal, porque evidentemente lo que no podemos tolerar es que haya una delincuencia salvaje por la calle, etc. O sea que al final lo que vemos es que sistemas capitalistas sin límite, capitalismo salvaje, digamos, también producen una delincuencia salvaje. Todo es lucha, en este planteamiento. Entonces la lucha por a ver quién gana la competición, ¿no? Que gane el mejor, esa es la idea, ¿no? Que gane el mejor. Ya, efectivamente, no todos saben montar empresas, y ganar dinero, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos perdedores del sistema, como en las competiciones deportivas, ganan unos y pierden otros. Y hemos montado el sistema como una competición. Entonces unos ganan y otros pierden. Pero lo que pasa es que hay algunos perdedores que tienen su poder. Algunos perdedores, que están en el gueto, que no son capaces de montar empresas rentables, pero que tienen fuerza, músculos, agresividad, y pueden sacar una pistola y matar al primero que pase. Entonces a este que le han dicho, no, que gane el mejor y no sé qué, el más fuerte y tal, pues mira, yo aquí soy el más fuerte, en la calle soy el más fuerte. O sea, la idea de competitividad, lucha, no sé qué, se puede interpretar de distintas formas, y cada uno lo entiende a su modo. En definitiva, un sistema que no está basado en la solidaridad, en el amor del cristianismo, no tiene nada que ver con todo eso, es lucha de todos contra todos. Y si fracasas eres un perdedor, no vales nada, etcétera, ¿no? En fin, todo esto es un sistema fuerte, violento, y lógicamente tiene que tener sus consecuencias, en el tema de la delincuencia. O sea que estos sistemas que tenemos son sistemas que están generando riqueza, bienestar, pero que están teniendo también todos estos problemas. Todos los sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. No hay nada gratis, todo tiene sus costes. Y el progreso económico tiene estos costes. Es que por el camino se quedan muchos. Para ahí todos vienen una serie de desajustes y problemas. Y bueno, entonces hay que reaccionar de alguna forma. Yo creo que la mejor forma sería pues tratar de conseguir más igualdad social. Eso me parece que es elemental.
Pero hoy en día se está diciendo, no, eso es demasiado caro, ¿no? Vamos a algo más sencillo, que es más prisiones, más prisiones, más prisiones, y ya veremos, ¿no? Porque después vendrá la siguiente. Demasiadas prisiones, vamos, más penas de muerte, más rápido. No tantos años allí con recursos, no, directamente ya. Directamente, es más barato, ¿Por qué tenemos que pagar nosotros por estos delincuentes? En fin, vivimos un momento preocupante en derecho penal. Yo creo que es evidente, no descubro nada, es evidente que esa mentalidad de la ilustración preocupada por las garantías del ciudadano y del reo y todo eso se está acabando. Yo tengo esta impresión, no sé lo que ustedes pensarán, me parece que la sociedad hoy en día está orientada en otra dirección. Hoy en día la gente lo que quiere es mano dura y pocas contemplaciones con los delincuentes. Claro, la gente dice, no, los delincuentes son otros. Nosotros no, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. La ilustración partía de algo distinto. Decía, cualquiera de nosotros se puede ver implicado en un proceso penal. Entonces, por eso necesitamos un derecho de garantías. Delincuente, a mí no. Que lo maten, que no sé qué. Sí, muy bien. Pero, ¿y si usted se viese? No, yo no. ¿Yo por qué tengo que ver? Yo no, yo soy bueno. Si encima los delincuentes son negros, yo no, entonces es mucho más claro todavía. Que maten a los negros, a mí eso no me afecta. Yo no soy hispano, tampoco me afecta. Es decir, si podemos identificar a los grupos y clases, ahora vienen los moros, los no sé qué. A todo este planteamiento está cambiando completamente las bases de la filosofía ilustrada. La filosofía ilustrada se basaba en que la sociedad es un conjunto de individuos todos iguales. Son individuos todos iguales, con los mismos derechos. Bueno, este planteamiento se está acabando. Hoy se va al planteamiento comunitarista, que se dice. Comunitarismo. Pero no, cada comunidad tiene sus valores, no son individuos sueltos. Claro, una cosa son los negros, los hispanos, los chinos, los italianos, no sé qué. Entonces cada uno tiene sus. Cada grupo social tiene sus cosas, no son individuos sueltos. Este planteamiento tiene sus ventajas, pero tiene grandes inconvenientes. Porque si vemos las cosas desde el punto de vista de nuestro grupo, lo que pase a un grupo distinto no nos importa. Que este es el planteamiento primitivo de la humanidad. En los planteamientos primitivos, los que están fuera de la tribu no nos interesan. El mundo se divide entre los que están en nuestra tribu y los que están fuera. Claro, habíamos llegado a un momento, bueno, pues gracias a puntos de vista como el del cristianismo, que se consideraba que todos los seres humanos, con independencia de su raza, de su grupo social, no sé qué, todos tienen alma, todos son hermanos, hijos de Dios, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto puede haber una moral universal, válida para todos, que nos tiene que preocupar el sufrimiento de todas las personas. Todo eso parecía que ya era algo inaplicable, ¿no? Pero yo estoy viendo con preocupación un retroceso en todo esto. Y de nuevo otra vez, cada uno con su grupo, su punto de vista nacional. Claro, ahora de nuevo, la gran potencia puede pretender dominar el mundo como los grandes imperios, ¿no? Y viene otra vez pues todo lo que hemos visto, ¿no? Y solo faltaba ahora, de nuevo otra vez, aquello que decía yo de la Edad Media europea, el cristianismo contra los moros y cristianos, las cruzadas, todo aquello, ahora de nuevo otra vez, en el siglo XXI, otra vez el Islam contra los cristianos, no sé qué. Curioso, ¿no? La historia después de tantos siglos, otra vez con este tema de nuevo, ¿no? En fin, temas preocupantes, ¿no? En este momento y que tienen sus consecuencias para el derecho penal. De todos modos, yo sigo defendiendo los principios de ese Estado social y democrático de derecho, que en algunos países está consagrado constitucionalmente, todavía, por lo menos, todavía, y
Y creo que el derecho penal tiene que sujetarse a estos límites y que hay que ver con mucha preocupación esta evolución del derecho penal. Defiendo estos principios, aunque eso sí, con muy poca esperanza. Ese es el futuro que nos espera. Ese es el futuro que nos espera, lamentablemente. Bueno, tenemos que hacer alguna pausa, ¿no? Y yo creo que tal vez este punto sería bueno. ¿Ya? Sí, sí, eso. Y al propietario verde, placa GZ allí, 7129, por favor, muévanlo, incluyendo una vía de salida. Este era uno. ¿Qué pasa aquí? Aquí se oye normal, ¿no? Pero aquí no sé qué ocurre. Bueno, aquí. Voy a ver. Es otro que salió. Exacto, este es otro. Y después ya saben ustedes otro, ¿no? Ha salido este otro. Este ya lo saben ustedes, ¿no? Y después ha salido más, ha salido Lombroso, ¿no? Terry. Y después salió eso, salió Reagan. Y Thatcher. Digo yo, estos son como una pareja de baile. Una pareja de baile, una buena pareja de baile, los dos, un actor así, un poco viejo, una señora así, en fin. Pues ya pasamos a otro tema y también voy a usar la guitarra. Y ahora un poco lo que se llama técnicamente el pentimento. Bueno, yo les decía que un derecho penal que quiera respetar ciertos límites que son garantía para los ciudadanos, pues efectivamente estará sujeto a una serie de límites que la doctrina penal ha ido elaborando y que todos conocemos de alguna forma u otra. Yo les hablé del principio de legalidad. Este es un principio indiscutible en un Estado de Derecho, pero hay otros principios, como el principio de culpabilidad, el principio de protección de bienes jurídicos, el principio de proporcionalidad, el principio de última ratio. Se habla del principio de subsidiariedad o de intervención mínima del derecho penal, el principio de humanidad, el principio de resocialización. O sea, hay toda una serie de principios que conocemos. Creo que todos estos principios se pueden enlazar de alguna forma con las exigencias de un Estado de Derecho social y democrático. En fin, querría hacer una consideración ahora que tiene que ver con la idea de retribución en derecho penal, que sea necesario imponer penas, considerar delitos ciertas conductas y castigar esas conductas con penas, que sea necesario, porque no haya otro medio menos lesivo que pueda resultar eficaz. Esto es lo mismo que se viene a decir cuando se habla del principio de última ratio. Se dice que el derecho penal tiene que ser el último recurso. Primero tiene que acudir al derecho civil o al derecho administrativo, no hace falta llegar al derecho penal. Este es un mandato dirigido al legislador. Se está diciendo,
Usted no prevé penas cuando sea suficiente una reparación civil, por ejemplo, o sea suficiente una sanción administrativa. O sea, la pena tiene que ser el último recurso. Le digo, este es un mandato dirigido al legislador. Por supuesto, el juez proporcionado actuar de esta forma, privar a alguien de una propiedad si no sirve para el fin que habíamos previsto, pues no tiene ninguna justificación. En realidad, no puede ser necesaria una intervención que no es adecuada. ¿Cómo va a ser necesaria si no sirve? En fin, se desglosan estos dos aspectos para concretar un poco más. Y después se habla de proporcionalidad en sentido. Significa que el coste de la intervención estatal en afección, tiene que haber una proporción entre el objetivo que se quiere, la importancia del objetivo que se quiere conseguir y la gravedad de la intervención estatal de que se trate, ¿no? Tiene de válido el principio de retribución. Yo empecé hablándoles de una fundamentación estricta de la retribución y diciendo que un tipo de fundamentación estricta como la de Kant no parece apropiada en nuestros días, pero es al contrario, prever una pena mínima para un hecho de gran gravedad. Tiene que haber una proporción entre la gravedad de las penas y la gravedad de los delitos. La idea de la retribución lleva implícita esta exigencia de proporcionalidad, cuando requiere que se trate con justicia el delito de que se trate, para exigir la proporcionalidad entre las penas y los delitos. En realidad, toda intervención estatal tiene que estar sujeta a esta idea de proporción. Y cuando pensamos, por ejemplo, en una expropiación forzosa, a nadie se le ocurre pensar que el fundamento de la expropiación sea la idea de justicia. No hace falta recurrir a esa idea metafísica. Simplemente hay una consideración de el coste de la intervención no puede ser desproporcionada con el beneficio que produce. Es una ponderación de costes y beneficios, en realidad. Entonces, los derechos de los ciudadanos tienen un valor. Sacrificar entonces, lo que no es obligado es intervenir cuando resulta exigibilidad. No, si no es conveniente, no intervenimos. Ahora, cuando intervenimos tenemos que intervenir de forma proporcionada. Bien, de todas formas, que va a ocuparnos más tiempo en estas clases. Ustedes saben que el delito se suele definir como punible, acción típica, antijurídica, culpable, todo eso es de dominio público, vinculados con estos principios limitadores que hemos puesto como ejemplo. Empecemos por el principio de legalidad. Este es el principio político que está detrás de la nota de tipicidad. Cuando decimos el delito es una acción típica, estamos queriendo decir es una acción tipificada por la ley. Es una acción que realiza un tipo de conducta prevista por la ley como delito. En un concepto técnico, uno de los conceptos técnicos claves del derecho penal. Tan es así que el que no sabe derecho penal, como ocurre con la mayoría de periodistas que se ocupan de los temas del derecho penal, ¿no? Pues pasa por saber el derecho penal, se utiliza la palabra tipicidad. Dice, no, un hecho tipificado, y no sé qué, parece que sea técnico. Dice, no, un hecho tipificado, en lugar de decir delito, dice un hecho tipificado por la ley, y ya queda muy técnico. La tipicidad es un concepto técnico. Esa es mi preocupación básica. Los conceptos técnicos del derecho reflejan exigencias políticas. Aquí radical entre lo que es la técnica jurídica y lo que son los principios políticos del derecho.
La técnica jurídica está al servicio de los principios políticos del derecho. Y en derecho penal esto es muy evidente. Fíjense además que la exigencia de tipicidad implica una versión especialmente estricta del principio de legalidad. Porque el principio de legalidad puede tener diversas manifestaciones y la de la tipicidad es una versión muy estricta del principio de legalidad. Fíjense que en derecho civil la responsabilidad por daños, responsabilidad extracontractual, por daño causado, pues se podría reducir a un solo artículo. En España tenemos un artículo, el 1902 del Código Civil, que dice: el que causa un daño a otro, por acción o omisión, mediante culpa, causa un daño a otro, está obligado a reparar el daño causado. Ustedes tendrán un artículo más o menos parecido, y todos los países tienen un artículo que viene a decir eso: el que causa un daño a otro, mediante culpa, tiene que reparar ese daño. En realidad, en derecho civil bastaría este artículo. Con un solo artículo podríamos cubrir todo el campo de la responsabilidad extracontractual. El que causa un daño. ¿Qué daño? El que sea, un daño. Un daño cuantificable económicamente. Hay que pagar si ha producido un daño cuantificable económicamente. En derecho penal no sería posible un código penal con un artículo que dijese: el que cause un daño a otro será... Es que el derecho civil, cuando regula la responsabilidad civil derivada de delito, sencillamente derivada de daño, en unos cuantos artículos, muy pocos, no está respetando el principio de legalidad. Sí, porque también hay unos artículos del Código Civil que lo dicen, aunque solo fuera un artículo que diga: el que causa un daño a otro tiene que reparar. Esto ya es un artículo legal, es la ley, y aplicarlo es aplicar la ley. Por tanto, ese artículo del Código Civil también respeta el principio de legalidad. Pero lo que pasa en el derecho penal, tenemos una versión más estricta del principio de legalidad. No basta un artículo, sería suficiente para definir el delito. Podríamos decir: el delito es un hecho penado por la ley. El delito es un hecho tipificado por la ley con una pena. Esto es el delito. Pero queremos entrar un poco más allá en lo que es el delito, y queremos entrar en el contenido del delito, porque esto no afecta al contenido, esto solo afecta a la forma. La tipicidad es un concepto formal. Es delito lo que está descrito, tipificado en una ley, pero no nos dice qué contenido tiene eso. Puede ser cualquier cosa que la ley tipifique será delito. Por eso digo, es formal, no da contenido a lo que pueda ser delito. Para entrar en el contenido del delito, en lo que puede ser delito y lo que no debe ser delito, tenemos que entrar en otro principio, que es el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Este es otro concepto que manejamos los penalistas, el concepto de bien jurídico. A mí me gusta incluso más hablar de bien jurídico penal, porque hay bienes que merecen la protección del derecho, pero no del derecho penal. Pueden merecer la protección del derecho administrativo, por ejemplo, o del derecho civil, también serán bienes jurídicos, pero no serán bienes jurídico-penales. Lo que se quiere decir con este principio es que un delito no puede ser una mera inmoralidad, por ejemplo. No, el delito tiene que representar algún daño, algún bien merecedor de protección jurídica. Esa es una idea bastante importante, que también nace de la Ilustración. En la Ilustración se hace hincapié en la separación entre derecho y moral. Si desde un punto de vista liberal, tiene que separar la moral del derecho. La moral es una cuestión personal, de cada cual. El derecho es una cuestión colectiva.
Pero incluso se dijo, la moral tiene que ver con los pensamientos, con las creencias, las opiniones. En cambio, el derecho solo se puede ocupar de las conductas externas, fuero externo, fuero interno. El derecho no puede castigar pensamientos, opiniones, actitudes, solo puede castigar conductas, solo puede ser delitos conductas, no pensamientos, ni intenciones. Bueno, pero es que estas acciones externas, para merecer castigo, tienen que ser acciones dañosas, acciones nocivas, que afecten a algún interés fundamental, reconocido en nuestra sociedad, en nuestras constituciones, o por lo menos en nuestros valores sociales fundamentales. Entonces, los bienes jurídicos han de considerarse intereses sociales fundamentales, intereses reconocidos en nuestras sociedades como fundamentales. Pueden ser derechos fundamentales, reconocidos en muchas constituciones, en las declaraciones de derechos humanos, o pueden ser también otros intereses fundamentales, aunque no estén reconocidos tan expresamente. Pero lo que está claro es que un delito no puede ser una mera inmoralidad. Tiene que significar algún daño externo, algún bien socialmente fundamental. Este principio ha servido, por ejemplo, para delimitar lo punible en materia sexual. En los años 60 se esgrimió el principio para pedir la despenalización de una serie de conductas inmorales, según la moral dominante. Durante siglos se castigó la homosexualidad. Sin embargo, este principio de exclusiva protección de bienes jurídicos sirvió para defender la exclusión de cualquier pena para la homosexualidad, porque una relación homosexual entre dos personas adultas no produce ningún daño entre ellos, por lo tanto no hay ningún bien afectado, ningún daño causado por ese hecho. En cambio, la imposición por la fuerza de una conducta sexual a otra persona sí causa un daño a otra persona sin su consentimiento. La misma relación con consentimiento ya no causa un daño a otra persona. En fin, esa idea de daño a un bien merecedor de protección jurídica, pues es un punto clave también en la cuestión del contenido de lo que puede ser delictivo. Entonces, así como hay distintos tipos de delito, cada tipo de delito tiene que tener algún bien jurídico afectado por la conducta típica. Tiene que haber un listado de bienes jurídicos correlativo al de tipos de delito. Igual como se tipifica el homicidio, tiene que haber el bien jurídico vida. Se tipifica la violación, bien jurídico libertad sexual. Se tipifica el delito de robo, pues bienes jurídicos propiedad y también libertad. Se tipifica el secuestro, pues bien jurídico libertad. En fin. O sea que el punto de vista formal de la tipicidad tiene que tener también un correlato material en el bien jurídico protegido en el tipo de que se trate. Hay delitos de lesión, que son la inmensa mayoría, que requieren una lesión de un bien jurídico: la vida, la propiedad, la libertad sexual o la seguridad interior del Estado, o la administración pública, en fin, etc. Pero también hay delitos de peligro, que no requieren efectivamente que se llegue a lesionar el bien jurídico protegido, pero ponen en peligro ese bien jurídico.
en las legislaciones actuales están aumentando los delitos de peligro. Por ejemplo, en materia de salud pública, es evidente que tenemos que proteger a los consumidores. Tenemos que conseguir, por ejemplo, que los alimentos tengan garantías suficientes, que los medicamentos tengan garantías suficientes, etcétera. Poner en el mercado alimentos peligrosos para la salud, porque no reúnen ciertos requisitos, ciertos exámenes, etcétera, pues pone en peligro la salud de los consumidores. Pues muchos legisladores castigan simplemente el hecho de poner en el mercado alimentos en mal estado, aunque no haya matado a nadie, pues se haya descubierto a tiempo. Ya el hecho de poner en el mercado estos alimentos se considera que puede ser delictivo, sería un delito de peligro. O en el campo, por ejemplo, de la seguridad del tráfico de automóviles, el conducir bajo los efectos del alcohol también se castiga en muchos países, aunque el conductor ebrio no haya atropellado a nadie ni haya causado ninguna lesión concreta, pero el hecho de conducir ebrio se considera que puede ser un peligro para las personas que intervienen en el tráfico, etcétera. Hay una discusión, de todas formas, actual, muy actual, sobre hasta qué punto el derecho penal tiene que ir admitiendo delitos de peligro, porque la idea de protección de bienes jurídicos resulta más respetada cuando castigamos solo delitos de lesión. Ahí sí, el delito es daño a un bien jurídico. Cuando estamos admitiendo ya delitos sin daño, solo con el peligro del daño, estamos ampliando el derecho penal, lo estamos llevando más lejos, estamos expandiendo el derecho penal. Tengo un discípulo muy bueno que se llama Silva Sánchez, tiene un libro que ha hecho fortuna, que se llama La expansión del derecho penal. Un libro traducido a muchos idiomas, en el que se pone de manifiesto cómo el derecho penal se está expandiendo, en parte en virtud de esta incorporación de delitos de peligro en el campo penal. En fin, mi punto de vista es que algunos son inevitables. Es evidente que tenemos que proteger también la seguridad del tráfico y tenemos que proteger a los consumidores, etcétera, etcétera. Pero que hay que ir con cuidado y que aquí hay que ser muy escrupulosos a la hora de decir si realmente es necesario o no intervenir con el derecho penal o si bastan las sanciones administrativas. O sea que el delito es en primer lugar un hecho tipificado por la ley que ataca algún bien jurídico fundamental, sea en forma de lesión, sea en forma de puesta en peligro. Pero la definición de delito no acaba aquí, porque en primer lugar decimos que un delito es un hecho típico y antijurídico. Entonces aquí tenemos la nota de antijuridicidad. Pero un hecho está tipificado por la ley, no es antijurídico siempre. Si está tipificado por la ley, no porque puede estar justificado, porque puede concurrir una causa de justificación. El que mata a otro realiza un hecho tipificado por la ley, pero puede haber matado a esta persona en legítima defensa. Si ha matado a otro en legítima defensa, tiene una causa de justificación, no hay delito. El hecho está tipificado, pero no es antijurídico, porque el que actúa en legítima defensa no actúa en forma contraria al derecho, sino que actúa correctamente desde el punto de vista del derecho, tiene derecho a defenderse. El que actúa en estado de necesidad, justificante, como el capitán que echa la carga del barco al mar en caso de tempestad, para evitar que el barco se hunda, es evidente que actúa correctamente. ¿Por qué? Porque para evitar un mal mayor ha causado un mal menor. Hubiera sido peor no causar el mal menor porque se había producido un mal mayor. Se habría hundido el barco con la tripulación, etcétera. Entonces es correcto sacrificar esa carga. El ejercicio del cargo. La policía tiene que detener a los delincuentes, los jueces tienen que dictar sentencias condenatorias
que mandan a la prisión a las personas, privan de libertad. Estos hechos pueden ser hechos que lesionan bienes jurídicos, pero están justificados. Hay una causa de justificación, que es el cumplimiento del deber. En fin, ¿cuál es el fundamento y el principio político criminal de las causas de justificación? Desde mi punto de vista, tiene que ver estrictamente con el principio también de protección de bienes jurídicos. Fíjense ustedes, un hecho típico justificado, como matar a otro en legítima defensa, lesiona un bien jurídico, lesiona la vida, pero está permitido. ¿Por qué? Porque la defensa que se ha practicado ha evitado la lesión de otros bienes jurídicos. El que se defiende ha impedido que el agresor lo mate, o bien que el agresor lo viole. La mujer que no quiere ser violada, pues echa mano de un arma, dispara y mata al agresor. Puede estar justificada en legítima defensa. Pero no ha lesionado un bien jurídico. Sí, ha lesionado un bien jurídico, pero ha evitado que se lesione otro bien jurídico, que es su libertad sexual. Entonces fíjense que en realidad en las causas de justificación lo que hay es un conflicto de bienes jurídicos. Hay una situación de colisión de bienes jurídicos. Para defender determinado bien jurídico tengo que sacrificar otro bien jurídico. Esa es la estructura de las causas de justificación. En todos los casos de causas de justificación hay siempre un bien jurídico o bienes jurídicos que solo pueden ser defendidos sacrificando otros bienes jurídicos. Por lo tanto, al final resulta que el hecho que está justificado porque el conjunto de los bienes jurídicos en juego aconseja permitir este hecho, porque es más favorable para los bienes jurídicos en su conjunto. Esa es la fundamentación básica de las causas de justificación. Por lo tanto, este principio de protección de bienes jurídicos no solo da contenido material a los tipos de delito, sino que sirve también de fundamento a las causas de justificación. Entonces, un hecho típico es antijurídico, no está justificado cuando el ataque al bien jurídico no era necesario para defender ningún otro bien jurídico superior ni prevalente.